Ella siempre nos hace hablar de la culpa, difamada como traba pagana. Se considera a sí misma producto multimedia, canta boleros y rosquea en público. Entusiasta del escenario, más narcisista que artista, tallerista e inmoralista. Hoy, en Territorio Diversidad, nos acompaña Cali. Cali, contame, ¿por qué el 400 del 30.000? Bueno, me encanta que arranquemos así, porque es algo que viene saliendo a lo largo de todo el programa y nadie dice como el dato más periodístico, ¿no? Sí, La información más clara. Sí. Este dato lo releva Jáuregui, ¿no? Jáuregui, pasada la dictadura, bueno, sabemos quién es Carlos Jáuregui, ¿no? Fundador de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, y de Gays DC, de las primeras organizaciones homosexuales post-dictadura, ¿no? Y él tira el número de los 400 sin dar nombres, ¿no? Dice 400 de esas personas desaparecidas eran homosexuales en la Argentina, ¿no? Después, con los años, en el 96, cuando se cumplen ya 10 años de la vuelta a la democracia, del retorno a la democracia, él dice que el dato se lo pasa al rabino Meyer, que es un rabino que formaba parte de la mismísima CONADEP, ¿no? Uh-huh. Todo esto de manera extraoficial. Ahora, hay un problema muy grande a la hora de pensar las memorias recientes de la Argentina, y el primer gran problema es inmediatamente pasada la dictadura, cuando comienza el trabajo de la CONADEP, ¿no? Cuando la CONADEP, que es la Comisión Nacional por la Desaparición de personas, cuando comienza a hacer sus trabajos inmediatamente después de la dictadura, durante el gobierno alfonsinista, ahí tenemos un problema que es la estigmatización, ¿no? De la homosexualidad, ¿no? La estigmatización, la clandestinidad y la persecución policial. Uh-huh. Y digo, esto me parece central, porque nuestras generaciones, ¿no? Estamos viendo claramente una pérdida, no sé si una pérdida, pero al menos un resquebrajamiento, una pérdida de potencia, de poder, de importancia, de la memoria, de la historia reciente, de la dictadura y de la violencia política reciente de los últimos 30 o 40 años por parte de nuestra juventud, ¿no? A la juventud claramente no le está interesando la memoria reciente, ¿no? Y ese es un problema político y cultural que tenemos, ¿no? Porque el activismo LGBT surge, y esto me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, surge para denunciar la violencia policial. Los putos, las tortas y fundamentalmente el activismo travesti trans se organizan para pedir que los edictos policiales dejen de perseguir y encarcelar homosexuales, ¿no? Con toda la persecución y la violencia institucional que viene por detrás de toda esa persecución, ¿no? Porque imaginémonos la persecución en la calle, imaginémonos la persecución policial y sumémosle a eso la persecución institucional en escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, y todo el estigma que trae todo ese proceso, ¿no? Entonces, traigo esto porque es importante que recordemos que tenemos una historia de denuncia de la violencia política y de la violencia policial sobre nuestros cuerpos. Los crímenes cometidos en relación a nuestra orientación sexual, a nuestra identidad de género, son crímenes políticos, es persecución política. Cada marica que está presa y que estuvo presa por edictos y por contravenciones fueron presos políticos, ¿no? Digo, esto es algo de lo que tenemos que empezar a hablar. Si vamos a decir que la población travesti trans pasó por un genocidio, ¿no? Fuimos presas políticas, fuimos desaparecidas políticas durante años. Ahora bien, hay una discusión muy grande en la historiografía que está discutiendo en los últimos años, ¿no? La historia reciente y la historia de violencia reciente, en relación a si la dictadura contribuyó o armó un plan sistemático de tortura y desaparición por identidad de género y por orientación sexual. Básicamente, sí, los milicos estaban buscando putos, trabas y tortas, ¿no? Esa es una de las discusiones que se viene dando y que nos venimos preguntando. Y lo que van a decir, por ejemplo, Matías Máximo en el Nunca Más de las Locas, o Marce Gutiérrez en los textos que tienen publicados sobre historia reciente y persecución en dictadura, van a decir a grandes rasgos que no fue una persecución particular de la última dictadura cívico-militar, sino que es una persecución de Estado que comienza, Marce va a decir, en el momento mismo en el que se comienzan a armar los sistemas legales, pero que se va a recrudecer y que se va a particularizar a partir de la década del 30, cuando comienzan las dictaduras militares. Entonces digo, hay una relación muy clara entre violencia política en Argentina y violencia sexual, ¿no? Y persecución de las mal llamadas minorías sexuales.
¿no? Que comienza a partir de la década del 30 con los edictos y las contravenciones, ¿no? Y esto es importante porque a nosotros se nos ha perseguido más allá de considerarse delito lo que hacemos, ¿no? Es un orden menor del delito sobre el que actúan no fiscales y jueces, sino sobre el que actúan los policías mismos, ¿no? Y eso es lo que llamamos edictos policiales, edictos contravencionales, y que en lugares como la provincia de Córdoba estaban dentro de los códigos de faltas que permitían que los policías en las mismísimas calles fueran jueces y verdugos de nosotras, de nosotros y de nosotres, ¿no? Ya sea por el ejercicio de la prostitución, que es o por el sexo público, que es el edicto 2H en Buenos Aires. Acá en el código de falta entra como el artículo 22, o las vestimentas del sexo contrario, vestimentas de sexo indebido, que son el artículo 19 en el código de faltas de la provincia de Córdoba hasta el año 95, y el artículo 2F en la provincia de Buenos Aires, códigos que por ejemplo en la provincia de Neuquén estuvieron activos hasta el 2012. No es menor, pero digo, sí se nos persiguió en dictadura. La cifra de los 400 es importante porque nos permite marcar una continuidad. Nos permite decir, nos persiguen en los papeles, ¿no? Desde los artículos legales, nos persiguen desde la década del 30 hasta hoy. Uh-huh. Y es muy importante también decir que post-dictadura, todo ese aparato, y esto es una coincidencia en todas las personas que investigan la persecución post-dictadura en la población LGBT, que es el ensañamiento post-dictadura es particular con travestis y trans y con putos, con todas las lógicas del gire, de las teteras, claro, y demás, ¿no? Entonces digo, es muy importante también tener en cuenta que post-dictadura, todo ese aparato policial, militar y sádico, sobre todo esa subjetividad sádica que podía detener, que podía atropellar, ¿no? Que podía amedrentar a la ciudadanía, violentarla, se centró sobre nosotras, ¿no? Y fuimos durante muchos años también la caja chica de todo ese sistema policial que se venía resquebrajando justamente por la inversión que ya no estaba siendo la que era en seguridad, ¿no? En la Policía Federal, en las distintas divisiones de inteligencia que comenzaron a dedicarse a perseguirnos, y que en la década de los 80, hacia finales de la década de los 80 y principios de los 90, empieza a perseguir particularmente las organizaciones de travestis, ¿no? Empieza a perseguir particularmente cómo se organizan las trabas, cómo empiezan a organizarse las trabas en los 90, y los vínculos con prostitución, claramente, ¿no? Exacto. No, y pensaba además si podemos establecer un punto entre lo que está sucediendo ahora con los despidos puntuales de las personas trans en diferentes puntos del país que han podido acceder por cupo a un trabajo dentro del Estado, ¿no? Bueno, eso me parece clave porque otra de las cuestiones que tiene que ver con la persecución política e ideológica que se dio durante la dictadura era las trabas y las transexuales. No teníamos tiempo de pensar en política, claro. No pensábamos en política. Digo, que exista hoy un cupo laboral hace que podamos acceder a un empleo y que podamos empezar a pensar políticamente y a conformarnos políticamente más allá de la urgencia, ¿no? Y eso es algo que venía pasando y que viene pasando en los últimos 10 años. ¿Puedo meter la cuchara? No sé si se me escucha, obvio, porque no uso auriculares, con toda la falta de respeto. Atrevida, no podés hablar. Ponete los auriculares o no hablas. Pero, nada, entrevistándola a Marlene, ella, hablando de esto, digamos, que no había tiempo para pensar en política, ella lo establece o lo dice como el hecho de que no había tampoco, por las expectativas de vida en su momento y por la actualidad, pero en su momento era como una cuestión mucho más acortada de lo que es ahora, que era cuando una llegaba a establecerse y ya había transicionado, ya había conocido lo que era la calle, la esquina y todo lo demás. Cuando empezaba a entender sobre sus propios derechos, la mataban y entraba una pibita nueva que tenía que educársela de cero, digamos. Totalmente. Entonces, como ahí totalmente es donde sucede esto también. Parte de la dinámica del genocidio, ¿no? De la que habla Marlene, que es truncar que las generaciones puedan formarse, ¿no? Era como no poder formar a las nuevas generaciones, y en eso también es re importante lo que traes del cupo, amiga. Sí, porque la urgencia nos amanecimos con las publicaciones chicotea del Frente de Travesti Trans de Trabajadores en el Estado, sí, denunciando por lo menos ya más de 20 y tantos puestos laborales que han
cesanteado, Sí. han expulsado directamente, entendemos que de diferentes áreas del Estado, y son personas del colectivo. Sí. Son personas que inclusive ya trabajaban antes del cupo, ¿no? Y las que han ingresado el año pasado también por cupo, expulsadas ya en estos momentos, ¿no? Digo, sin ir más lejos, yo soy una de las despedidas, ¿no? No dije nada Totalmente. hoy en esta edición porque en verdad a esta hora casi nos hemos quedado sin tiempo. Tenemos allí 10 minutos más después de las 12, pero todavía hay entrevistas pendientes y me parece importante cumplir con esos compromisos, pero qué coincidencia, ¿no? Que justo a horas de un 24, Sí. nosotros, quienes integramos en el colectivo Travesti Trans, nos vemos en una situación muy parecida a la que vivían nuestras amigas y compañeras en la década del 90 y mucho antes. No, absolutamente. Y además, ¿esto qué va a implicar? ¿No? Que son 20, 25, 30, 40 travestis que van a volver a salir a la calle en el medio de un contexto en el que se recrudece. Digo, están Patricia Bullrich y Petri están diciendo que las Fuerzas Armadas vuelvan a la calle, ¿no? Entonces digo, también hemos perdido una oportunidad histórica de pensar la violencia de las compañeras que todavía están en prostitución, ¿no? Digo, o sea, ahora vamos a tener que volver a la calle, volver a la misma situación en la que hemos estado durante muchos años. ¿Y qué pasa con esas compañeras que están totalmente desamparadas? Perdimos la posibilidad de brindarles un piso mínimo de derechos, o de al menos decir, los derechos de las putas son derechos humanos. No, pero pensar en esto tan sencillo y básico como es que si nosotros, quienes por ejemplo acá en el estudio teníamos algo mínimo resuelto, lo primero que hacíamos era ayudar a otro, ¿no? A otro. Hoy eso se ha borrado así de un plumazo porque no sabemos cuál es nuestra situación el día de mañana. Absolutamente. ¿No? O sea, ni siquiera tenemos esa posibilidad, digamos. No sé si alguna vez existió concretamente, ¿no? Porque siempre ha sido una ayuda así como muy desde arriba, muy superficial. Con lo poquito que teníamos ya lo empezábamos a compartir, ¿no? Yo lo decía en chiste, pero lo que sabemos es mendigar. Claro. Digo, y sabemos mendigar porque tenemos la costumbre de estar mendigando. Pero digo, incluso en esa mendicidad teníamos algo para repartir. ¿Qué va a pasar ahora? Que no tenemos nada para repartir. ¿No? ¿Qué estrategias nos vamos a dar? Y ahí vuelvo al principio de esta conversación con la Chorita hablándonos de las pedagogías de la crueldad, ¿no? Volviendo a la represión policial y yo creo que tenemos una noción de la crueldad que siempre es puesta en la vereda de enfrente y las travestis hemos sabido hacer otra cosa con eso, ¿no? Pienso en el Furia Traba. ¿Dónde quedó el Furia Traba? ¿No? ¿Dónde quedó nuestra crueldad? Digo, la crueldad no es solamente patrimonio del Estado, la crueldad también es un patrimonio nuestro, ¿no? Porque si no, vamos a terminar combatiendo a la crueldad de ellos con besos y abrazos. Sí, como esa lógica del amor vence al odio. Exacto. Acordate, todas las columnas y programas los podés volver a escuchar y si querés, descargar libremente. Búscanos en la plataforma iVoox. Territorio Diversidad.